Bienvenidos todos, bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a todos los que nos siguen a través de redes sociales y a través de televisión abierta. Decirles que aquí tenemos un lugar para ustedes. Aquí la alabanza, el mover del Espíritu es una experiencia que si usted puede darse una vueltita, aquí usted tiene su lugar. Así que para invitarlos a que se animen a acompañarnos, ¿qué les parece si les damos un aplauso a toda la gente que nos ve a través de redes sociales, a través de televisión abierta? Invitarlos para que nos acompañen y estén junto con nosotros aquí alabando al Señor. Bien, para disponernos a la enseñanza que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes, les voy a pedir que por favor repitan conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que la razón por la cual la humanidad está como está es debido a una sola razón. Es porque hemos perdido el temor reverente a Dios como humanidad. La humanidad ha ido moldeando a Dios a su gusto. Hemos adaptado a Dios a nuestros deseos y en el peor de los casos hemos sacado a Dios de la escena de nuestra vida, y esto nos ha llevado a la situación en que la humanidad se encuentra. Es como si el mundo estuviese viendo a Dios a través de binóculos, pero puestos al revés. Ustedes han usado binóculos al revés, se ve todo distante, larguísimo. Así vemos a Dios hoy como humanidad. Estamos viendo a Dios con los binóculos al revés, y eso nos ha provocado contemplar a Dios de una manera diferente a lo que Dios es. Dios es autoexistente, Dios es infinito, trasciende el tiempo, el espacio. Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, inmutable, santo, personal, misericordioso. Ese es el Dios. Pero la humanidad lo ha ido trivializando. Hemos reducido a Dios a un tamaño que sea más adaptable a nuestra cultura y a lo que nosotros creemos que Él es. En nuestra manera de pensar hemos reducido a Dios y lo hemos adaptado a nuestras expectativas, a nuestros deseos, y nuestra cultura, la cultura que vivimos hoy en día, es una cultura posmoderna donde absolutamente todo es relativo. Ya el pecado no es considerado un asunto grave. Muchas de nuestras conductas que abiertamente para Dios son pecaminosas, ya ni siquiera la consideramos así. Y ahora es una conducta normalizada, progres, y la fe se ha vuelto más bien un síntoma de debilidad y no la manifestación de la fortaleza que tenemos. A esto hemos llegado como humanidad. La cultura posmoderna en la que nos movemos no tiene absolutos. Ya nada es absoluto, todo es cuestionado, todo es relativizado, y en ese relativismo hemos incluido a Dios. Y eso ha llevado a la sociedad que vivimos a vivir sin temor reverente a Dios. Y si hay algo que nosotros necesitamos recuperar en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros ambientes, es el temor reverente a Dios. Porque si nosotros no vemos a Dios como realmente es Él, no vamos a poder nunca dimensionar su amor y su gracia manifestado por su Hijo Jesucristo en la cruz. Porque no merecemos, o no necesitamos, un Redentor. Si nosotros no vemos a Dios como lo que realmente es Él, la obra de Jesús en la cruz no tiene valor. Y eso hace que el mundo viva desesperanzado. Por eso la tasa tan alta de suicidios, por eso tanta desesperanza que vemos en el mundo, porque hemos estado viendo a Dios con los binóculos al revés. Y creo que uno de los pasajes bíblicos que mejor nos muestran algunos aspectos de Dios que no debemos olvidar para que nuestra relación con Él sea correcta, la encontramos en el libro de Éxodo, en un texto probablemente de los más conocidos del Antiguo Testamento. Con solo el poco original título que le puse a la charla, El Dios de la zarza, ya ustedes sabrán de qué me estoy hablando.
Fue como cuando me creí muy listo y le puse a una charla historias de un estanque y apenas venía entrando alguien me dijo, vas a hablar del estanque de Bethesda, y se me quemó la charla. Así que hoy el título tampoco es muy original, pero sí quiero que veamos este texto con ojos nuevos, como no lo hemos visto antes, porque hemos estado oyendo de este texto de cuando Moisés se encontró con la zarza ardiendo y la verdad que por hacerlo tan común le hemos perdido la esencia de lo que Dios nos quiere decir en este pasaje. Quiero ponerlos en contexto antes de leerles el texto. La historia de la vida de Moisés es una vida que podemos dividir en épocas de 40 años. Los primeros 2 capítulos del libro de Éxodo nos relatan los primeros 80 años de la vida de Moisés. Recordarán ustedes que Moisés nació en un ambiente en Egipto en donde el faraón mandó a matar a todos los varones que nacieran en esa época porque tenía temor de ver cómo se iba multiplicando el pueblo israelita que vivía en Egipto, y el faraón pues ya había olvidado lo que José había hecho mucho tiempo atrás y tuvo temor de que este montón de israelitas tomaran el control político de Egipto. Y la medida que el faraón tomó fue mandar a matar a todos los niños varones que nacieran, y nació Moisés. La mamá de Moisés vio en Moisés un hijo precioso, lo escondió, pero llegó un momento en donde ya no lo podía esconder más. Y antes de que lo mataran, lo puso en el río Nilo, en una canastita, y el río se lo llevó. Y su hermana, la hermana de Moisés, fue la más lista de la clase. Siguió a través de la vereda del río el trayecto de la canastita donde iba Moisés bebé. Y resulta, como todos ustedes recordarán, que la hija del faraón se estaba bañando y oyó el llanto del niño en la cesta, lo sacó, se enamoró de él y lo adoptó. Pero como en aquel tiempo no existía ni el Enfamil ni las fórmulas de lactancia, había que alimentar a este bebé. Y ahí es donde la más lista de la clase, la hermana de Moisés, aparece en escena y le dice a la princesa, mire, yo conozco una nodriza, si usted necesita que le den de pecho, yo le puedo ayudar a conseguir a alguien. Y adivine quién le presentó, a la mamá de Moisés. O sea que Moisés se alimentó, lactó la leche de su madre y se crió los primeros meses de su vida al lado de su familia sin que la princesa de Egipto lo supiera. Pero cuando ya Moisés estaba en el momento de separarse de su madre, ya comió otras cosas y no solo leche, se lo devolvieron a la princesa, a la hija del faraón, y Moisés pasó su vida en palacio. Moisés aprendió cómo se mueven las cosas en palacio, cómo es la diplomacia del palacio, cuál es la forma de hablar en el palacio, que es completamente diferente a la forma popular de hacerlo. Moisés se crió sus primeros 40 años de vida, que son un montón de años, siendo un príncipe de Egipto. Pero nunca olvidó Moisés sus raíces. Moisés no olvidaba que él era hebreo, y ese dolor de Moisés de ver a los capataces egipcios torturar, esclavizar, maltratar al pueblo hebreo que los tenían esclavizados, hizo que un día se le salió el apellido, caminando vio a un capataz egipcio maltratar a un hebreo, se le fue encima y lo mató, pensando en que como no habían celulares y nadie podía filmar la escena, como sucede hoy, nadie se iba a dar cuenta, pero sí se dieron cuenta. Y entonces el faraón iba a matar a Moisés. Y Moisés se ve obligado a huir de Egipto. Curiosamente, ustedes recordarán geográficamente que el Mar Rojo se divide en 2 golfos que delimitan la península del Sinaí. Moisés cruzó el Golfo de Suez, cruzó la península del Sinaí, cruzó el otro golfo que es el de Acaba y llegó a una tierra pagana que era la tierra de Madián. El sacerdote pagano de la tierra de Madián resultó terminar siendo el suegro de Moisés. Moisés se casa con una hija del sacerdote de Madián y ahí pasan otros 40 años en donde Moisés lo único que hace es pastorear ovejas ajenas. Moisés se volvió el pastor de las ovejas del suegro.
de Yetro. Y esos 40 años en el desierto de Madián, transcurrieron sin pena ni gloria para Moisés. Probablemente Moisés se sentía no solamente olvidado del mundo, en aquella remotidad en un desierto cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas, sintiéndose probablemente un loser, como dirían hoy los chiquillos, porque pasó de ser un príncipe de Egipto a ser un ilustre desconocido, fugitivo de Egipto, a cuidar ovejas que ni siquiera eran de él durante otros 40 años. Es que es un montón de tiempo. Hasta que ocurrió un acontecimiento sobrenatural, extraordinario, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. En este acontecimiento ocurrió el encuentro de Moisés, la Biblia dice, con un ángel del Señor, pero que claramente es identificado con Dios mismo. Y aquí hay una primera enseñanza que no quiero dejar pasar por alto. Miren, Moisés fue colocado por Dios en el palacio de Faraón, porque necesitaba formarse ahí, aprender cómo se movían las cosas en palacio. Durante 40 años Moisés estuvo en esa escuela. Obtuvo una educación y un conocimiento que luego Dios utilizaría para poder sacar a su pueblo de Egipto. Pero luego vivió otros 40 años desterrado, huyendo, fugitivo, entrenándose como pastor de ovejas para que luego Dios utilizara esa formación para que él pastoreara a 2 millones de personas exactamente por la misma zona geográfica por donde pastoreaba las ovejas del suegro. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te ha puesto a vivir experiencias, en ocasiones buenas, en ocasiones dolorosas, porque te está formando para que alcances el propósito que Él tiene para su vida. Todos aquí, de las 1000 y pico de personas que vemos en este recinto, todos tenemos un propósito que Dios tiene para su vida. Y Dios utiliza las circunstancias que has tenido que vivir para formar la persona que llegue a cumplir el propósito que Él tiene para su vida. No sé si has tenido que pasar por momentos muy buenos, Dios lo permita, y también sé que has tenido que pasar por momentos muy duros, pero con el propósito que Dios está haciendo en tu vida de transformarte en la persona que Él quiere que llegues a ser para que cumplas el propósito que Él tiene para tu vida. Aun cuando usted no lo entienda en el momento. Estoy seguro que Moisés jamás entendía por qué pasó de ser un príncipe a ser un fugitivo. ¿Por qué pasó de ser la persona más poderosa del imperio más poderoso a ser un pastor de ovejas prestadas? Pero Dios quiere que usted alcance en su vida el propósito que Él tiene para usted. Y aun cuando usted no lo entienda, las circunstancias que usted ha tenido que vivir, Dios las va a utilizar para que usted llegue a alcanzar el propósito que Dios tiene para usted. Romanos 8:28 lo podemos entender desde esta perspectiva. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, todas, buenas, malas, en el imperio egipcio o en el desierto de Madián, todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Ven que todas las cosas cooperan para bien? Su momento de dolor en las manos de Dios es un momento en donde usted va a permitir que Dios actúe en su vida y verás la gloria de Dios en tu vida. Los momentos de alegría, de bonanza, de estar bien, también son momentos que Dios está usando para formarte, para que en algún momento usted llegue a alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida. No rechace los momentos de dificultad. Abrácelos con la fe en el Señor, de que esos momentos de dificultad son para tu bendición en manos de Él. En manos de Él. Y eso fue lo que aprendió Moisés en esos primeros 80 años de vida. Hasta que llegó el momento en donde apareció un evento sobrenatural. Éxodo 3, del 1 al 3. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí,
el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Entre paréntesis, para los que no sepan qué es una zarza, son arbustos espinosos que crecen en lugares desérticos y que son fácilmente consumibles por el fuego. Son arbustos espinosos, típicos de ese tipo de geografía desértica. Así que dice el texto, allí el ángel del Señor, se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo para sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Es decir, porque esa zarza está ardiendo en fuego y no se quema. Tengo que ir a verla de cerca. Ahí se le salió lo del tico, ¿eh? Tenía algo de tico Moisés. Y se acercó a ver qué era lo que estaba pasando. Mire, no hay que ser ingeniero químico para saber que para que exista fuego tiene que haber una sustancia combustible que se consuma para que el fuego se mantenga, ¿cierto o no? Cuando hacemos una barbacoa, un asado, ¿qué ponemos? Una chispa y ponemos leña para que la leña se consuma y se mantenga el fuego. Pero en este caso, se trataba de un fuego que no estaba compuesto de ninguna otra cosa más que del fuego mismo. Es decir, este fenómeno es una representación visible del Dios eterno y autoexistente que no necesita nada para hacer lo que es Él y para hacer lo que Él quiere hacer. Ese fuego que está en esa zarza no necesita de la zarza para arder. Es un fuego autoexistente. Es un fuego que representa al Dios que tenemos. Un Dios que no necesita de nada para ser quien es Él y para hacer lo que Él quiera hacer. Esa es la imagen de Dios. Por lo tanto, al estar Moisés en esa zarza ardiendo de esa manera, estaba en la presencia de Dios mismo. Eso es lo que significa ese fuego. Y aquí hay una lección muy, muy, muy importante. Muchas veces, póngame atención a eso, muchas veces vas a encontrar la revelación de Dios para tu vida a través de circunstancias inexplicables. Y lo hace Dios de esa manera para que usted reconozca que es el mismo Dios quien te está llamando, que es el mismo Dios que te está guiando, que es el mismo Dios que se está revelando, que es el mismo Dios que quieres que alcances el propósito que Él tiene para tu vida. Y lo hace a través de circunstancias inexplicables. Pero bajémosle la expectativa. Yo no quiero que usted salga de aquí buscando en todos los lotes donde hay una zarza ardiendo, porque ya no funciona así. Ya no funciona así. Porque ahora nosotros no necesitamos de eventos externos para saber que Dios está hablando. Porque en este periodo de la gracia, el Espíritu Santo habita en usted y es a través del Espíritu Santo donde Dios se va a revelar en tu vida. No ande buscando afuera lo que tiene adentro. En la época del Antiguo Testamento no conocían a Dios. Y Dios tenía que manifestarse de maneras muy poderosas para que la gente supiera que Él era Dios, como esto. Pero hoy nosotros no necesitamos que nos arda una zarza. Hoy nosotros necesitamos escuchar la voz y la guía del Espíritu Santo que está en usted a través del sacrificio de Jesús, y ahí es donde usted va a encontrar la revelación de Dios para su vida. Es de adentro para afuera, no es de afuera para adentro. Pero es muy frecuente que nosotros busquemos zarzas por fuera. Es cierto que Dios va a ocupar o a exponerte a situaciones inexplicables en ocasiones para revelarte algo. Es posible que Dios te ponga en el lugar correcto, con la persona correcta, en el momento correcto. Es posible que Dios mande a una persona a decirte algo que usted le siente que le llegó al corazón y dice, eso es una revelación de Dios. Sí, claro que puede pasar. Por supuesto, Dios es muy creativo y puede manifestarse en tu vida de cualquier manera. Pero la forma más eficaz de que usted escuche la voz de Dios es a través de su palabra y que el Espíritu Santo te hable. Esa es tu zarza ardiente. En este momento ya Moisés tenía 80 años.
Cuando Moisés se encuentra con esta zarza ardiente, ya Moisés tenía 80 años. Y podríamos pensar usted y yo que 80 años ya es una edad que no es muy buena como para empezar una revolución, sobre todo contra un imperio como el de Faraón. Pero ese fue el tiempo que Dios necesitó para que Moisés pudiera alcanzar el propósito que Dios tenía para él. 40 años en palacio, 40 años en el desierto. Ese fue el tiempo que Dios necesitó, o que más bien Moisés necesitó que Dios le diera para que llegara a alcanzar el propósito que Dios tenía para él. 40 años atrás Moisés era un campeón y tenía unas ansias enormes de liberar el pueblo y mató a un egipcio, pero no estaba listo. No estaba listo para la misión que Dios tenía. No adelante tiempos. Si Dios te está llamando, Él sabe el momento en que va a arderte la zarza. No trate de arder zarzas por usted mismo. Dios se va a revelar en su vida y va a revelar su propósito cuando yo sepa que usted está listo para la misión que Él tiene para tu vida. Vean, mi zarza ardió hace como 14, tal vez 12 años. En el servicio de las 9 dije 14, pero creo que se me pasó. Ahora echando cuentas, creo que no fueron 14, eran 12. Yo estaba sentado donde está usted, ahí. Yo no conocía al Señor y mi esposa y yo sentíamos como una necesidad espiritual que nada le estaba llenando. Yo sé que todos me entienden lo que estoy diciendo. O sea, había una necesidad espiritual que no sabíamos cómo llenarla ni dónde llenarla. Yo no conocía al Señor. Y ese día, esa semana, en el consultorio, mi esposa y yo empezamos a orar para que el Señor nos revelara a dónde nos iba a ubicar, qué quería, porque sentíamos un vacío que no se llenaba con nada. Esa semana en el consultorio me llegaron 5 pacientes y todas me dijeron, doctor, ¿pero por qué no va a la Comu? Y le dije, ¿qué es la Comu? Ay, doctor, vea, además, una sacó el celular y me dice, es que chiva la alabanza. Y yo veía solo luces moradas y gente levantando las manos, yo no entendía qué estaba pasando. Pero fueron 5 personas. Llegué a mi casa y le digo, mírate que 5 personas me están diciendo que por qué no vamos a la Comu. Y nosotros hemos estado orando por dirección. Hay que ser muy sordos para no entender lo que Dios nos quiere decir. Y encima, unos amigos de nosotros venían a la Comu y ya nos habían invitado a la Comu. Y me dice mi esposa, bueno, y vamos a la Comu. Y empezamos a venir, yo me sentaba justo ahí, siempre me sentaba ahí. Como Sheldon, ¿verdad? Tengo que tener mi espacio. Bueno, yo me sentaba ahí. Y así estuve varios tiempo y empecé a sentir algo diferente, empecé a sentir una llenura que antes no sentía, hasta que ocurrió que la zarza me ardió. ¿Cómo ocurrió eso? Estaba yo ahí sentado, don Ale estaba predicando, y en ese momento don Ale no me estaba viendo a mí, que ni me conocía. Don Ale estaba hablando para este lado del auditorio. Pero en un momento dado yo sentí que todo el auditorio se apagó la luz y que solo quedamos don Ale y yo, y que el mil y resto de personas como que se me desaparecieron y quedó un momento de intimidad entre don Ale y yo que yo nunca había experimentado. A mí se me apagó la luz, no había nadie más que él y yo. Y a pesar de que él estaba hablando hacia ese lado, yo sentía las palabras que me taladraban el corazón como que era para mí. Y recuerdo perfectamente, eso sí lo recuerdo muy bien, lo que don Ale dijo en ese momento. Don Ale, viendo hacia allá, dijo, siento en el espíritu decirles que el Señor va a levantar personas en este auditorio que van a llevar la palabra de Dios. Y yo sentí que era conmigo. Sentí como una certeza que no puedo explicar, tan cierto como que estoy viendo ese parlante ahí, yo sabía que eso era para mí. Y yo en ese momento le dije, ok, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y 12 años después estoy aquí. Esa fue mi zarza. Dios se va a manifestar en tu vida de una manera que usted no lo va a olvidar. Y se va a manifestar de una manera tal que no le va a caber duda a usted de que es Dios quien lo está llamando. No sé cuál será la forma en cómo Dios te lo haga saber, pero cuando usted esté listo, usted se va a dar cuenta. Va a ser una evidencia clara de que es el mismo Dios que te está llamando. Todos tenemos aquí un propósito.
Todos hemos sido comisionados por el Señor para alcanzar un propósito. Y toda tu vida, todo tu acúmulo de experiencias ha sido un proceso de preparación para que el momento en que el Señor te llame estés listo. Pero este texto tiene 3 enseñanzas del carácter de Dios que yo creo que es importante que nosotros conozcamos, para que sepamos quién es nuestro Dios, a quién le tememos temor, que le tenemos que tener temor reverente. Y el primer aspecto del carácter de Dios que vamos a leer en este texto de este encuentro con la zarza es que Dios es santo y Dios es temible. Éxodo 3:4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Por lo menos así hubiera respondido yo, que yo me acerque a una zarza y oiga, Alejandro, Alejandro. Ay. No crean que Moisés de una manera iluminada dijo, Señor, aquí estoy. No creo. O sea, seamos serios. O sea, Moisés está viendo un fuego que no quema la zarza y una voz que le llama por nombre. Aquí estoy, respondió él. ¿Qué es lo primero que está haciendo el Señor con Moisés en este momento? Lo está llamando por su nombre. En ese momento, Moisés había perdido toda su identidad. Moisés había sido una persona archiconocida en el imperio egipcio, pero tenía 40 años de ser un fugitivo, escondiendo su nombre para que el imperio egipcio no lo encontrara, una persona que más bien había pasado a ser un fugitivo, un refugiado en el patio trasero del desierto, y llegó a ser un total desconocido, excepto para Dios. Excepto para Dios. Dios nunca había perdido de vista a Moisés, como tampoco te ha perdido de vista a ti. Dios te llama por nombre, conoce tu nombre y te llama por nombre independientemente de cómo haya sido tu vida hasta hoy. Él te conoce. Moisés era un fugitivo, había sido un asesino, estaba huyendo, vivía en un lugar pagano, casado con la hija de un sacerdote pagano, y Moisés fue llamado por su nombre, porque Dios nunca lo había perdido de vista como no te ha perdido de vista a ti. Moisés fue llamado por su nombre, y cuando a usted le arda la zarza, usted va a saber que es tu nombre el que Dios está diciendo. Dios está reclutando a Moisés en este momento. Dios lo está reclutando para que lleve a cabo el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho a Abraham 400 años antes. Ese es el primer paso que hace Dios para un cumplimiento de una promesa que no tenía fecha de vencimiento. 400 años atrás, Dios le había hecho una promesa a Abraham. Pero miren lo que sucede cuando Moisés se acerca. Dios lo llama por su nombre y Dios le dice a Moisés, no te acerques más. Le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Miren, ¿por qué le pide Dios a Moisés que se quite las sandalias? Yo no creo que los pies de Moisés estuvieran más limpios que las sandalias de Moisés. La razón es porque el quitarse las sandalias es un tema de reverencia en la cultura hebrea. En ese contexto cultural, quitarse las sandalias era un símbolo de respeto delante de un superior. Por eso Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias. Moisésito, usted y yo no somos iguales. No te acerques más, usted y yo no somos iguales. Mantenga una distancia prudente, quítese las sandalias, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. ¡Wow! Esta forma de revelación sobrenatural con eventos extraordinarios era común en el Antiguo Testamento, porque como les digo, tenían que saber que era Dios el que los estaba llamando. ¿Ustedes recuerdan cómo fue llamado Isaías? La revelación y la visión de Isaías para iniciar su ministerio fue absolutamente majestuosa. No lo voy a leer porque lo hago muy largo, pero lo pueden ustedes encontrar en el texto de Isaías en el capítulo 6, versículo 1 al 4. Búsquenlo. Es impresionante. Isaías fue llevado a la presencia de Dios en el año en que murió su primo, el rey Usías.
y vio el manto de Dios cubriendo todo el templo. Serafines, humo, la majestuosidad de Dios le fue presentada a Isaías, porque la misión que tenía que llevar Isaías necesitaba de una manifestación de Dios de ese tamaño. Pablo, en el Nuevo Testamento, perseguidor de los judíos, de los cristianos, fariseo, fue el que sostuvo la ropa de los fariseos que mataron a pedradas a Esteban. Pablo era un perseguidor, asesino, perseguidor de los cristianos, que en aquel momento se llamaban del camino. Pablo, camino a Damasco, a perseguir cristianos, fue derribado de su caballo, fue caído y quedó ciego 3 días por el poder del Señor. En Hechos no nos dice qué pasó en esos 3 días, pero en la segunda carta de Corintios nos dice Pablo que en esos 3 días él fue llevado al tercer cielo. ¿Qué es eso del tercer cielo? Para los hebreos, en la cultura hebrea, el primer cielo es la bóveda que uno ve, la bóveda celeste. El segundo cielo son los planetas y el tercer cielo es la presencia de Dios. Así que Pablo, cuando dice fui llevado al tercer cielo, fue llevado a la presencia de Dios mismo y vio cosas y oyó cosas que no le es permitido contar a la humanidad. Esa fue la revelación de Pablo. Pero es que la misión de Pablo requería una manifestación de Dios de esa manera. La forma en cómo Dios se te revele no es importante. Lo que es importante es que usted tenga una revelación tan impresionante que no le va a quedar duda de que es Dios mismo el que te está hablando. Es Dios mismo el que te está hablando. Y cuando esa revelación venga a tu vida, no te va a caber duda de quién es el que te llama. Ahora, ¿en dónde ocurrió todo esto? Esto ocurrió en el monte de Sinaí, que está en el sur de la península del Sinaí. ¿Qué de especial tenía el monte de Sinaí? Nada. Era un monte como cualquier otro monte. Pero en este momento se había convertido en un lugar santo. Porque donde quiera que Dios decida revelar su gloria, donde quiera traer su palabra y darse a conocer, es un lugar santo. Este hermoso auditorio no diferencia en nada de un centro de convenciones, de un bonito salón de un hotel, no se diferencia en nada. Pero cuando su pueblo se reúne a adorarlo como hemos hecho, cuando se comparte su palabra, la presencia especial de Dios desciende en medio nuestro y ese lugar se convierte en la casa de Dios y en un lugar santo. Estamos en lugar santo porque aquí hemos adorado como familia de Dios, hemos adorado a Dios. Estamos aprendiendo de su palabra, estamos exaltando a su Hijo Jesucristo y este lugar dejó de ser un simple auditorio para ser un lugar santo. Y eso tiene que influir mucho en la forma en cómo nosotros mostremos nuestra adoración a Dios. Tenemos que tener un sano equilibrio entre la confianza con Dios que está aquí y la reverencia que Él amerita. Un sano equilibrio entre el gozo de sentirnos amados por Dios y la solemnidad de Dios. Un sano equilibrio entre la cercanía con Dios y su trascendencia. Así es como tenemos que acercarnos a Dios, con el gozo de saber que tenemos un Dios cercano que nos ama, que dio su Hijo de rescate por nosotros, pero es un Dios eterno, omnisciente, omnipresente, autoexistente, todopoderoso, santo, infinito, redentor. Ese es el Dios nuestro. Nuestra alabanza y nuestra vida tiene que tener un sano equilibrio entre la cercanía que tenemos con Dios a través del Espíritu Santo y su eternidad. Dios para nosotros es al mismo tiempo cercano, pero también es glorioso. Y Dios en este momento está aquí, porque así lo dice su palabra. Nosotros no podemos adorar a Dios si realmente no lo vemos como es Él. Es un Dios santo, un Dios soberano, un Dios incomparable. No existe nada en el universo que pueda representar a Dios.
No existe nada. Así que tenemos que acercarnos a nuestro Dios con la confianza de que nos ama, pero con el temor reverente de saber quién es Él. ¿Quién es Él? Vean cómo sigue el texto. Porque el segundo aspecto del carácter de Dios lo vamos a ver ahora. Ya dije, Dios es un Dios santo y temible. Pero el otro aspecto del carácter de Dios es que Dios es fiel a sus promesas. Éxodo 3:6: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Aquí vemos a Dios dando el primer paso para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, de rescatar a su pueblo. Y esa promesa la encontramos en Génesis 15, donde el Señor le dice a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no meritan aún su destrucción. Dios está empezando a cumplir una promesa de hace 400 años. Y quiero decirles que Dios es un Dios fiel, que cumple todas y cada una de las promesas que en la palabra están para usted y para mí. Si usted en algún momento se siente que Dios está lejano, aférrese a las promesas de Dios, porque Dios es fiel y las va a cumplir. Dios es fiel y las va a cumplir, todas y cada una de sus promesas. Nosotros podemos confiar en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Y el otro aspecto del carácter de Dios es que Dios es cercano, es compasivo y es redentor. Vean lo que dice Éxodo del 7 al 10. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todos los feos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar a Egipto de mi pueblo, de Egipto a mi pueblo Israel. Miren, ese texto nos muestra un Dios cercano, un Dios que dice: he visto la opresión, he escuchado sus gritos, estoy al tanto de sus sufrimientos, he escuchado su clamor. Dios es un Dios cercano y sigue siendo un Dios cercano. Créame que Él sabe de tus luchas, sabe de tus sufrimientos, ha oído cada una de tus oraciones y de tu desesperanza la conoce perfectamente. Pero Dios te dice a través de este texto: yo soy cercano, conozco tus batallas, conozco de tus luchas, conozco de tus sufrimientos y estoy contigo y soy fiel a mis promesas. Les quiero hacer una pregunta, a ver si están despiertos. Éxodo 3:10 dice: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. ¿Quién va a sacar a Israel de Egipto? ¿Dios o Moisés? Dios a través de Moisés. Miren, y esto es una cosa sumamente importante. Dios no nos necesita para nada. Dios perfectamente pudo haber sacado al pueblo de Israel de Egipto sin necesidad de Moisés. Pero en su soberanía, Dios ha decidido hacerte partícipe a ti y a mí de la construcción de su reino. Hoy tenemos el privilegio de ser siervos de Dios para llevar a cabo su obra redentora en el mundo. Él no te necesita, pero te da la bendición, la distinción,
el honor y el privilegio de que conformes parte de su equipo para llevar la redención al mundo, aun cuando Él no nos necesita para nada. Ese Dios. Todos estamos llamados a proclamar su palabra en el medio donde Dios nos haya puesto y de la forma como nos haya puesto. El predicar la palabra del Señor no es un privilegio de predicadores. Es que tenemos que llevar la palabra de Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro modo de actuar, con nuestro modo de pensar y con nuestro modo de hablar a los lugares a donde Dios te plante. Sea tu trabajo, sea tu casa, sea tu familia, sean tus amigos, usted es un embajador de Jesucristo. Y Él ha decidido contar contigo para llevar a cabo su obra, así como decidió contar con Moisés. Pero vean lo que le contesta Moisés. Versículo 11. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Miren, modernamente esa es una pregunta muy válida, que hasta yo mismo me la he hecho. ¿Quién soy yo? Después de una vida como la que yo llevé, después del montón de pecados que cometí, después del montón de metidas de pata que di en mi vida, ¿quién soy yo para que me tomes en cuenta para participar de tu obra? ¿Quién soy yo? Creo que es una pregunta válida que todos en algún momento podríamos hacernos. Y les quiero dar la respuesta que le dio Moisés, Dios a Moisés, que me la dio a mí, que se la va a dar a usted. Créame, no se trata de quién es usted, se trata de quién va contigo. No es usted, es quien te comisiona, es quien va contigo, es quien te está apoyando, es Dios mismo, no es usted. Dios le contestó en el versículo 12: yo estaré contigo, yo estaré contigo. O sea, Moisésito, mire, yo lo envío y lo comisiono, no porque se trate de que sea usted muy carga, se trata de que yo voy contigo. Y lo que sigue el texto diciendo es: cuando haya sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Eso significa que cuando usted alcance el propósito para el cual yo lo llamé, te volverás a mí en alabanza y adoración, porque te vas a dar cuenta que yo fui quien te trajo hasta aquí. La identidad de Moisés en ese momento se ligó a la identidad de Dios, cuando Dios le dijo: yo estoy contigo. Y quiero decirle que su identidad está ligada a la de Dios a través de Jesucristo. Hoy tu identidad está ligada a Dios a través de Jesús, así como la identidad de Moisés se ligó a Dios cuando Dios lo comisionó. Tu identidad está unida a la identidad de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios santo, el Dios trascendente, el Dios de gloria, el mismo Dios de pactos, el Dios que cumple sus promesas. Ese Dios de la zarza fue el mismo que descendió después en la persona de su Hijo Jesucristo y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. El Dios trascendente, el Dios de la zarza, se hizo cercano a través de su Hijo Jesús, en la persona de su Hijo Jesús, para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Jesús nos rescató de una esclavitud 1000 veces peor que la esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto. Pero eso costó un precio. Costó precio de sangre. Y no la sangre del Cordero Pascual del Éxodo. Costó la sangre del Hijo de Dios, que voluntariamente subió a esa cruz para entregar hasta su última gota por el rescate de nosotros. Ese es el Dios de la zarza. Esa es la persona de Dios en su Hijo Jesucristo. Les voy a pedir, por favor, no se me muevan, levanten sus manos al cielo, porque quiero bendecirlos con la bendición que el pastor nos ha puesto a bendecir a su pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz,
que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia, ahora y siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la Comu dice, amén. Muy buenos días, que el Señor los bendiga.